Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha generado para que la ciudadanía pueda conocer a las 20 personas que postulan su nombre para alcanzar la presidencia de la República. Conoceremos no solo a las personas, sino también la visión que tienen para el país y sobre todo las propuestas específicas para las diferentes poblaciones. A todas las candidaturas se les harán las mismas preguntas para que usted pueda hacer sus propias comparaciones. Le damos la bienvenida a don David Hernández Brenes del Partido de la Clase Trabajadora. Bienvenido, don David. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Don David, lo primero que quisiéramos preguntarle es ¿quién es David Hernández? Para que le cuente la gente. Bueno, esta pregunta me han hecho similares y siempre lo primero que digo es que, bueno, yo soy hijo de clase trabajadora. Mi familia toda es, pues ha trabajado muchísimo para poder sacarnos adelante, ¿verdad? Mi mamá es docente también, es maestra. Ahora ya se dedica más a la dirección, pero siempre fue un gran ejemplo de estar metidos centralmente en la educación y pensando pues en el pueblo trabajador. Yo soy docente también, yo soy profesor de estudios sociales y cívica. Tengo ya más de 10 años de dar clases, pero además de eso, siempre he estado ligado a organizaciones del movimiento estudiantil. Primero, digamos, toda mi vida universitaria la pasé metido en todas las organizaciones que pude y después en organizaciones sindicales, ¿verdad? Yo soy presidente de base en la APSE, soy representante regional en la ANDI y un poco si tuviera que decirle a la gente, bueno, pues yo soy un hijo de la clase trabajadora costarricense que tengo serios problemas con la injusticia y que deseo pues con todo mi ser, digamos, poner todos mis esfuerzos para que este país sea más justo y más feliz para la gran mayoría de la gente. Perfecto. Bueno, cuando una persona aspira a la presidencia de la República, uno dice, tiene una visión país, tiene un país que quiere construir. ¿Cuál es el país que buscará construir David Hernández y el Partido de la Clase Trabajadora? Nosotros y nosotras creemos que la Costa Rica que hay que construir tiene que nacer precisamente de los problemas que tiene la Costa Rica que tenemos hoy en día. Muchas de las cosas que la gente le suele sentir y le dan mucho miedo, ¿verdad? La inseguridad y grandes problemas que estamos viendo, presas por el estilo, están al final intrínsecamente ligadas con el sistema económico que tenemos. Un sistema económico que se nutre de la explotación, que se nutre de la desigualdad y que se nutre de que un grupito pequeño de gente aproveche y se apropie de la riqueza que generamos como país, no solo las personas costarricenses, sino todas las personas que vivimos acá. Y lo que queremos es un país en que esa riqueza sea repartida. Porque cuando yo pienso muchas veces en qué sucede con las grandes ganancias que generamos en este país, es que se van. La gran mayoría no se quedan en el país y tenemos entonces que los salarios no alcanzan y tenemos entonces que hay accidentes laborales y que aumentan los ritmos de producción en las empresas y lo que queremos es un país donde las personas trabajadoras, que somos la inmensa mayoría, podamos tener un salario digno, podamos suplir las necesidades y sobre todo podamos tener tiempo para estar con la gente que amamos. Ese es el país que queremos, un país donde la desigualdad poco a poco vaya desapareciendo y donde la gran mayoría de la gente sea feliz y tenga lo que necesite. Muchísimas gracias. Don David, en los últimos meses, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Costa Rica, ha hecho grupos focales en todo el país para conocer aquello que inquieta a la ciudadanía. Y con base en ello, creamos una dinámica que llamamos 10 preguntas, 10 respuestas. Enfocándonos en el Costa Rica, a pesar de que es un país tan chiquitico, ¿verdad? Tiene una diversidad enorme de poblaciones que tienen sus propias necesidades y dudas. Entonces, iniciamos. Las personas con discapacidad han sido históricamente una población sujeta de múltiples discriminaciones y limitaciones. Por ello, queremos conocer sus propuestas en materia de atención, inclusión, accesibilidad y autonomía para la población con discapacidad, no solo el qué, sino también el cómo se logrará alcanzar estas propuestas. Perfecto. Las personas con algún tipo de discapacidad sufren en todos los momentos de su vida precisamente un estado que no les incluye. Nosotros creemos que eso se tiene que atacar en cada uno de los procesos de la vida. El primero tiene que ver con nuestra red nacional de cuidado. Nosotros creemos que ha habido esfuerzos de una red nacional de cuidado que ha sido muy insuficiente. Creemos que tiene que asegurarse que, por ejemplo, a mí me toca, porque soy profesor, conocer muchísimo cómo personas con algún tipo de discapacidad no son cuidadas o no están en cuidados donde se tomen en cuenta sus necesidades. Y eso tiene que ver centralmente porque no se toman en cuenta. Creemos que toda la red nacional de cuidado que vamos a ir planteando necesita precisamente que profesionales en el área, desde la educación especial hasta cualquier otro tipo de adecuación que se necesite. Creemos además que la hora del trabajo es importantísimo. Las personas con algún tipo de discapacidad suelen sufrir más desempleo y peores salarios y eso nos parece que tiene que ser atacado. No es justo que las personas
personas que viven en este país con una condición con la que no decidieron, no escogieron, les significa una desventaja. Creemos en políticas laborales inclusivas, donde todas las personas reciban todos los derechos que por ley le tocan e inclusive ampliar esos derechos. Por último, tiene que ver centralmente con cuando las personas crecen, qué cuidado tienen. Y que eso tiene muchísimo que ver también, ¿verdad? Cuando yo crezco y tengo algún tipo de discapacidad, mis cuidados pueden ser de salud o de pensión mucho más difíciles. Entonces es importantísimo también que el Estado lo pueda asegurar. ¿Cómo lo planteamos? Con un poco lo que yo adelantaba antes. En este país, más o menos, la riqueza que se lleva en la gran mayoría de las empresas, no las chiquititas, las grandes empresas andan más o menos por los 15 billones de colones, millones de millones. Son las cantidades absurdas de dinero que no las vemos ni pasar. Creemos que tiene que ser utilizada esa plata, por ejemplo, para asegurar políticas inclusivas que permitan a esta población tener lo que necesitan. Muchísimas gracias. Las mujeres en Costa Rica, más que ser una población, constituimos el 50% de esa población y también del padrón electoral. Pero los datos confirman que cargamos con dobles y triples jornadas de trabajo, salarios más bajos y mayores tasas de violencia. ¿Cuál es su propuesta concreta y viable para garantizar la seguridad física y laboral de las mujeres en Costa Rica y cómo piensa desarrollarla? Uno de los 3 pilares de nuestro programa de gobierno es precisamente la situación de las mujeres. Las mujeres, como bien usted decía, enfrentan una doble jornada, triple jornada, enfrentan acoso, enfrentan un montón de situaciones que si uno es hombre ni siquiera se imagina. Por eso, toda esa elaboración fue realizada precisamente con grupos focales de compañeras y trabajadoras diciendo qué es lo que se necesita. A la conclusión que llegamos es que ahorita el cuidado no puede ser responsabilidad de las mujeres. Ha habido economistas maravillosas que han estudiado precisamente que más o menos es como el 24% del PIB la cantidad de trabajo que cuesta el trabajo pues doméstico de cuidado social. Eso no puede ser que le recaiga a las mujeres, que entonces les significa menos posibilidad de educación y sobre todo empleo, ¿verdad? Ahorita el desempleo, la tasa de empleo en las mujeres es muy baja, el desempleo es mucho mayor. Creemos que tiene que haber entonces una política de una red nacional de cuidado. Esta red nacional de cuidado no se puede limitar a cuidar chiquitos. Tiene que ir a guarderías en todas las edades que permitan que si salen de la escuela antes o si salen del colegio antes, tengan quien les pueda ayudar a cuidarlos, que haya lavanderías, que haya comedores y que se ataque precisamente esta exigencia tan machista que reciben las mujeres. Y a la vez de eso creemos también que en los centros de trabajo el acoso que viven las mujeres sexual, donde muchas veces se condicionan ascensos laborales o ¿verdad? Cualquier tipo de abuso que yo es porque me lo cuentan mis estudiantes, me lo cuentan compañeras trabajadoras, pero que es una realidad total, tenemos que atacarlo inmediatamente. Igual que hablamos ahora, es una de las políticas centrales que tenemos que tener. No puede ser posible que las mujeres sufran en los centros de trabajo con eso. Igual con cualquier política discriminatoria que tenga alguna empresa. Ahora, por ejemplo, si una mujer está embarazada o algo por el estilo, que hemos visto esos casos y que se aseguren salas de lactancia y que se asegure todo lo que necesita una mujer para poder tener precisamente pues esa injusticia que se suele tratarles, ¿verdad? Como una minoría cuando son la mayoría del país, y yo me atrevería a decir son las que verdaderamente ponen a funcionar ese país y que usualmente suelen ser pues una población muy maltratada. Para nosotras y nosotros es una gran prioridad que las mujeres trabajadoras y las mujeres de todo que viven en el país pues tengan sus necesidades suplidas y que no tengan que encargarse solo del cuidado. Muy bien. Hoy en día la niñez registra una afectación real producto de la baja de la inversión social y un aumento de las tasas de violencia de las que son víctimas directas. ¿Qué estrategias concretas propone su gobierno para asegurar una inversión social sostenida y estratégica en materia de cuidado, salud, educación, lo que la niñez costarricense necesita? Claro. Yo tengo también un hijo y una hija y creo que eso a uno le cambia todavía más la perspectiva. La niñez costarricense y no costarricense que vive en este país está heredando un país con muchísimas desigualdades, y usted bien lo decía ahora. Creemos que, yo aparte lo digo todos los días en mi colegio, ¿verdad? Chicos que no tienen lo suficiente para comer, que no tienen pases. Una situación muy dura. Es una prioridad para nosotros y nosotras que la niñez costarricense, los jóvenes, las jóvenes que son lo mejor que tiene este país, puedan tener acceso a una educación de calidad donde no sea solo agarrar y ponerles un montón de pruebas estandarizadas, donde se les asegure educación emocional, donde se les asegure un trato individualizado, donde se tomen en cuenta sus características, sus intereses, que de verdad quieran aprender, porque el sistema educativo ha perdido esa belleza que tiene de que usted quiera aprender. Nosotros queremos recuperarlo. Creemos además que eso tiene que ir de la mano de programas culturales y deportivos. Yo no soy nada artista, pero amo el arte y yo veo a la cantidad de mis estudiantes las bellezas que hacen y no tienen el apoyo, no tienen los espacios para poder desarrollar sus dones, para poder desarrollar, y eso tiene mucho que ver en que son actividades que no suelen gustarle a nuestro sistema económico, que se basa más en personas que tengan algún tipo de habilidades matemáticas. Creemos que eso se tiene que revertir y yo vuelvo a lo mismo. En este país hay mucha riqueza. El problema es quién se está
está dejando esa riqueza y queremos que esa riqueza se ponga precisamente al servicio de las necesidades, sobre todo de la niñez y de la juventud costarricense que sufre todos esos flagelos y que al final son las víctimas más injustas de un sistema que de ahí se dedica a explotar a la gran mayoría de personas, ¿verdad? Muy bien. La juventud un poco más grande expresa desesperanza e indiferencia, que trabajar o estudiar ya no garantiza independencia económica y que sienten que pierden el país que sus padres y madres recuerdan. ¿Qué medidas tomará para reconstruir ese horizonte y evitar que la indiferencia o el desencanto definan la relación de las nuevas generaciones con la democracia, con sus oportunidades y con su calidad de vida? Claro, yo creo que hay dos elementos ahí centrales. El primero tiene que ver con financiamiento. Usted bien ahora lo decía, hemos vivido los peores recortes en educación desde hace más de 40 años. Eso se tiene que revertir y más bien se tiene que ser una prioridad la inversión en educación, pero no solo para un tema de más plata. Y aquí es donde yo creo nuestra política es más particular y yo también le he hablado muchísimo con muchachos y muchachas. El gran problema que yo creo tenemos en la educación costarricense y en general en la sociedad costarricense es que la gente no se siente con poder. Sentimos que nos llaman cada 4 años a 20 segundos poner una X, los que tenemos derecho a votar y los que no, y las que no tienen derecho a votar, saladas, ni siquiera ese derecho tienen, que además son las personas más afectadas por quien está en el gobierno. Creemos que es necesario una institucionalidad y sobre todo en educación donde los estudiantes y las estudiantes tengan voz y tengan voto. El gran problema que hay en los colegios, ¿verdad? La gente agarra y dice es que no tienen interés, no les importa. Claro, si no se sienten representados y representadas, porque en los hechos los chicos y las chicas les dicen cómo vestirse, qué aprender, cómo aprenderlo, y no se toman en cuenta lo que ellos y ellas quieren decir. Esa desesperanza que usted dice, yo creo no es casualidad, porque así se les trata en el colegio para después tratarles así en el centro de trabajo. Nosotros creemos que eso se tiene que revertir y que el colegio tiene que ser un lugar y la escuela y la universidad tienen que ser lugares, primero, inclusivos, donde todo el mundo tenga verdadero acceso a la educación, pero segundo, verdaderamente democráticos, donde las personas puedan discutir sus necesidades, sus intereses y se logre entonces esta cosa, ¿verdad? Que muchos expertos y expertas no entienden, porque no les interesa, porque no se sienten representados, porque no se les toma en cuenta. Qué fácil es, usted pone un adolescente, una persona joven a hablar, le va a decir todo. El problema es que no nos sentamos a escucharles, solo queremos decirles qué hacer todo el día y nos podremos sorprender muchísimo. Vea, son la cantidad de música, de genialidades que yo he aprendido gracias a mis estudiantes y yo se los debo muchísimo de poder estar en política y las cosas que me han dicho durante esta campaña, porque son gente maravillosa que, por ejemplo, hoy no tiene el derecho a votar y es una cosa que tiene que cambiar en este país. Que también las personas jóvenes tengan cada vez más acceso a cuotas de poder, porque si alguien tiene acceso a cuotas de poder, entonces es un sujeto social, ya no solo al que se le dan órdenes, sino también que tiene la capacidad de hacer política. Muy bien. Tenemos claro que la pirámide poblacional del país se está invirtiendo. Hoy tenemos muy pocas personas jóvenes frente a una población adulta mayor que dice, entre otras cosas, que sus pensiones no cubren ni medicinas ni alquiler. ¿Qué reforma impulsará para evitar que el encarecimiento convierta la vejez en una etapa de pobreza? Exactamente. Ve a todas las personas trabajadoras que pasaron toda su vida dándonos todo, ¿verdad? Porque usted al final en el trabajo está dando su vida, está dando su sudor, está dando sus lágrimas y después llegan a la hora de pensionarse y resulta que les quieren más bien subir la edad de pensión, les quieren subir la cantidad de cuotas o les quieren bajar la cantidad de la pensión. Y en regímenes especiales quieren destruir la pensión, ¿verdad? Y que más bien sea un poco, digamos, la situación que vive la caja. Creemos que eso se tiene que revertir. Todas las personas deberían tener acceso a una vejez digna y que esa vejez digna implica que usted tenga los recursos para poder tenerla, pero además que usted tenga la tranquilidad de que sus recursos ni van a ser congelados ni se los van a querer quitar. Creemos que se tienen que proteger los regímenes especiales de pensiones, pero más bien la caja tiene que ir poco a poco a las grandes maravillas que tienen esos regímenes. ¿A qué me refiero? A que el porcentaje, por ejemplo, que reciben de pensión sea mayor al que se recibe ahorita. Usted lo decía ahora, la pensión no les alcanza. Las personas adultas, tras de que no las contratan, mayores de edad, tras de que no las van a contratar, tienen que sufrir entonces todos los flagelos de una pensión en franco deterioro desde hace muchísimos años. Y un sistema que, cuando uno escucha los actuariales de la caja, da mucho miedo, ¿verdad? Porque dicen, casi que no va a haber pensión, ¿verdad? Nosotros, yo tengo 38 años, eso vacilamos con mis amigos, ¿verdad? En la de menos y nunca la vamos a tener. Creemos que eso se tiene que cambiar. Y esa Costa Rica que usted me pregunta ahora es una Costa Rica donde la vejez no signifique desesperación. Creemos que se tiene que bajar más bien la cantidad de pensión, la edad de pensión, se tiene que bajar a los 60 años y más bien se tiene que aumentar la cantidad de pensión. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo? En este país hay mucha riqueza. El problema es que se concentra. Si no atacamos la concentración de la riqueza, no podemos hacer política pública. Y cualquiera que venga y le diga que va a cobrar más impuestos, que le va a cobrar impuestos a los que no pagan o que va a hacer más inversión extranjera directa, nada de eso. Asegura inmediatamente tener los recursos. Lo que asegura tener los recursos es una economía planificada que piense en todos y todas y sus necesidades, no en cuánto puede consumir una persona. Muy bien.
La seguridad alimentaria de los países, incluido el nuestro, es hoy más que nunca una urgencia que requiere acciones claras. ¿Cuáles son sus propuestas reales y viables para los agricultores y agricultoras nacionales? Nosotros vivimos en el campo lo mismo que se vive mucho en la industria, ¿verdad? Dependemos de los vaivenes del mercado y lo vivimos con la pandemia, ¿verdad? Cuando productos como en los que nos hemos centrado desde los CATs, ¿verdad? A finales de los 80s, que tienen muchísimo que ver con cosas casi de lujo, cuando hay crisis, es lo primero que se deja de consumir, hay un montón de tierra que no se utiliza o que se utiliza con pesticidas, que se utiliza, ¿verdad? Hay que ir a una plantación de palma, a una plantación de piña para ver las brutalidades que viven los trabajadores y las trabajadoras en las plantaciones. Nosotros y nosotras lo que proponemos es una planificación económica donde haya nacionalización de las tierras y estos grandes conglomerados que se han dedicado a una producción, como bien usted decía, que destruye la soberanía alimentaria, ese proceso se tiene que revertir. Al campo le debemos todo, porque del campo sale la comida que necesitamos para sobrevivir. Pero la única forma en la que podemos tener un campo que sea verdaderamente para todos y todas es que se cuestione la política latifundista que tiene este país, donde unas cuantas empresas son dueñas de extensiones absurdas de tierra y que las ponen solo a producir uno o dos productos, ¿verdad? Y entonces, eso que yo enseñé en el colegio, de que cuando dependíamos del monocultivo era un problema, yo agarro y veo, muchísimo de eso se repite ahora. Se repiten ahora las condiciones inhumanas digamos, en las plantaciones, y todo eso se tiene que revertir. ¿Cómo? Con una reforma agraria donde todas las familias campesinas tengan acceso a tierra, puedan cultivar. Yo, por dicha, he podido estar en tomas de tierra y he podido ver a la gente cultivando yuca, cultivando frijoles, cultivando arroz, cultivando papa, cultivando un montón de cosas deliciosas que muchas veces que no tienen tierra para hacerlo. Si revertimos eso, el campo costarricense, pero además con una planificación económica en que no solo estemos pensando en productos extensivos como la piña o como la palma, sino en todo lo que necesitamos para tener, no estemos dependiendo de los vaivenes del mercado que en cualquier momento, como nos ha pasado, como lo vivimos en la pandemia, nos dejó desabastecidos, ¿verdad? Muy bien. En las zonas rurales y costeras, la única oportunidad, entre comillas, para muchas personas es migrar o caer en las redes del crimen organizado. ¿Cuál es su plan real para crear empleo digno fuera del gran área metropolitana en los primeros 2 años de gobierno? Una de las cosas que tenemos que entender es que los problemas tienen raíces. La raíz de que las zonas alejadas del centro se deterioren es básicamente por la concentración de capitales. Cuando yo empiezo a concentrar la industria en el centro, porque ahí es donde hay más servicios, porque es donde es más fácil que la gente se meta y porque es donde es más fácil explotarla, entonces abandono toda la periferia. Eso se tiene que revertir. La única forma en la que eso se revierte es con planificación económica. Nosotros y nosotras necesitamos que cambie cuál es la política hacia las zonas rurales del país, que hay que ir a ver allá cómo viven con la educación, cómo llegar a la escuela, es agarrar y subirse que pase el bus para empezar, o muchas veces caminadas de 2-3 horas para poder llegar a su centro de estudio. Cosas que muchas veces las personas que vivimos en San José ni siquiera entendemos. Creemos que en los primeros 2 años es central que se tome como prioridad toda la vida de los trabajadores y las trabajadoras alejadas del centro, alejadas de San José, alejadas del casco central. ¿Por qué? Esas desigualdades que usted decía, las viven en servicios, las viven en acceso a empleo, las viven en absolutamente todo. ¿Cómo hago yo para revertir eso? Desgraciadamente son personas que no necesariamente van a significarle un montón de ganancias a las transnacionales. Por eso han sido abandonadas gobierno tras gobierno. Se pinten de verde, se pinten de rojo y amarillo o se pinten de cualquier otro color, pues ni sabemos el color de ahora. A lo que nos han llevado es a un gran abandono en ese campo, y lo que necesitamos entonces es un gobierno que no esté pensando en las ganancias de unos cuantos empresarios, sino en las necesidades del pueblo trabajador costarricense, y pensando muchísimo y especialmente en las zonas rurales. Muchas gracias. Los pueblos afrodescendientes y las comunidades indígenas señalan abandono estatal y decisiones tomadas desde San José sin conocer la realidad territorial. ¿Cómo piensa usted gobernar para territorios que históricamente no se han sentido escuchados? Sí, yo ni soy indígena ni soy negro, y los grandes problemas que han vivido estas poblaciones muchas veces uno no tiene idea. Uno de los problemas que tiene muchas veces la política costarricense es que creemos que nosotros tenemos que recetarle la respuesta a todas estas poblaciones, incluyendo mujeres, población LGBTQ+, y todas las poblaciones a las que yo necesariamente no sea parte. El gran problema es que entonces nuestra institucionalidad no les representa. Creemos en que tiene que haber consejos de trabajadores y trabajadoras pues afrodescendientes y de pueblos indígenas, que sean ellos y ellas las que planteen las políticas públicas que se tienen que hacer. Si yo aquí
A mí me tocó hace algunos años ir a Terra y ver los grandes problemas que hay con la tierra, los grandes problemas que hay con la educación, y son cosas muy complejas, y son problemas en los que las soluciones vienen de San José, y vemos cosas terribles, ¿verdad?, donde hay una gran cantidad de racismo que viven estas dos poblaciones. Lo que hace falta aquí, igual que con la juventud, es que haya espacios de verdadera toma de decisión, porque yo desearía tener las respuestas para estas poblaciones, no las tengo. ¿Quién las tiene? Ellos y ellas. Lo que se necesita es un Estado que asegure una institucionalidad donde la gente tenga democracia, y esta es la palabra concreta, directa. Democracia donde de verdad no sea votar por representantes, sino donde haya propuestas concretas que las personas puedan hacer. Nosotros y nosotras lo que queremos es que todas las instancias en las que tenga que afectarse de una u otra forma a estas poblaciones, ya sea de servicios, ya sea de educación, ya sea de empleo, tiene que haber ahí discusión donde estas poblaciones tengan voz, pero sobre todo voto, y puedan decidir. Muchas gracias. La población migrante, don David, se ve frente a dos posturas. Aquellos quienes levantan la voz por detenerla y aquellos que levantan la voz por hacerla segura para quienes migran por temas de refugio y laborales sobre todo. ¿Cuál será la postura de su gobierno frente a la población migrante? La población migrante, una de las cosas que a mí me encanta decir siempre es: la clase obrera no tiene nacionalidad. Yo, los primeros 3 trabajos que tuve, todos mis compañeros y compañeras eran extranjeros y extranjeras, y yo vi lo que era que sencillamente por su nacionalidad les pagaran menos y les exigieran jornadas laborales más largas, solo por su nacionalidad. Estas políticas xenofóbicas, asquerosas que vemos en muchísimos países donde se les quiere culpar de los problemas estructurales, se tienen que detener. Nuestro gobierno y nuestra propuesta es a toda la clase obrera que vive en Costa Rica, nacional o extranjera, porque el gran problema que tenemos es que creemos que a veces los problemas con la salud, los problemas con la educación, los problemas con el IMAS son culpa de la población migrante, y eso es lo que quieren los verdaderos culpables que pensemos, y eso tenemos que atacarlo. Hoy en día la población migrante le aporta a Costa Rica mucho más en la caja de lo que la utiliza. Son los que menos utilizan los servicios del IMAS, y son además los que sostienen y las que sostienen el sistema educativo en muchísimos lugares. Lo que creemos es que Costa Rica tiene que ser para todos y todas, para todas las personas que vienen acá a trabajar, porque se da la gran injusticia de que las personas migrantes en este país pagan impuestos igual que usted y que yo, pero no tienen ninguna toma de decisión, y eso se tiene que acabar. Queremos una Costa Rica inclusiva, donde la población migrante sea protegida, donde las personas que vengan huyendo de cualquier régimen que les quiera asesinar, ¿verdad? Diga que sea de izquierda, diga que sea de derecha, que aquí sea recibida, que aquí sea tratada como lo que es, como una persona que no decidió dónde nació, pero que sí va a decidir acá construir una Costa Rica que no sea para unos cuantos, sino para todas las personas. Muy bien, llegamos a la última pregunta. La opinión pública se divide hoy entre aquella que exige mayor castigo para la población privada de libertad y la que afirma que como seres humanos que cometieron un delito deben ser castigados, pero sin obviar sus derechos humanos. ¿Cuál sería su propuesta para el manejo de la población privada de libertad? La población privada de libertad es población, es gente, son personas con derechos. Y aquí una de las cosas que tenemos que entender es que el sistema judicial tiene serios problemas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Robar, creo que podemos estar de acuerdo que está mal, pero si yo agarro la ley voy a toparme que hurto, robo e enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, todas son robar, pero tienen penas diferentes, y tienen penas diferentes según su clase social. Eso se tiene que acabar. Nosotros creemos que la población privada de libertad es gente que mucho puede haber cometido errores, pero si yo de verdad lo que quiero es, como en teoría se llama nuestra cárcel, reformar, la política que tenemos es todo lo contrario. Es una política completamente punitiva que no ayuda en absolutamente nada y que lo que hace es satanizar a esta población. Creemos que tiene que haber estrategias en las que se puedan atacar las razones del delito, porque si yo agarro y veo la verdadera razón de los delitos, la gran mayoría son o narcomenudeo o delitos a la propiedad. Si yo logro atacar que la gente tenga lo que necesite, que haya una reforma integral del país, donde haya empleo de calidad, donde haya salud de calidad, donde haya educación de calidad, muchísima de la gente no va a delinquir, porque mucho tiene que ver con la necesidad, y no lo digo yo, ¿verdad? Todo el análisis de la criminología crítica tiene que ver con ese sentido. Cuando yo veo países donde hay poca criminalidad, poca población privada de libertad, es porque hay un país que asegura servicios y empleo de calidad. Eso es a lo que tenemos que ir, y eso lo tenemos que aplicar desde las cárceles, básicamente asegurando que tengan centros donde se respeten sus derechos y centros además donde haya verdaderas políticas de reinserción. No lo que hay ahorita, que muchísimas personas que han sido privadas de libertad me dicen uno sale peor, ¿verdad? Y eso lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las consecuencias que eso tiene y cómo atacar esas causas, porque aquí es muy fácil agarrar y decir, sí, que les prendan fuego, que los maten y toda esa cosa, cuando en los hechos eso no va a resolver nada, porque los problemas, y esto es importante, son estructurales, están basados en un sistema de desigualdad, donde los privados y las privadas de libertad muchas veces han sido víctimas de eso también.
Muchas gracias, don David Hernández Brenes, del Partido de la Clase Trabajadora. Y a ustedes, las personas costarricenses, este es un esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para que usted pueda conocer a las 20 personas que aspiran a la presidencia de la República y sus propuestas, y entonces sea usted un votante informado. Muchas gracias, don David. Muchísimas gracias más bien por el espacio.